Muchísimas gracias a todos ustedes quienes están pendientes de programación y sintonía de Radio Lío. Encendemos la chispa de la palabra y por supuesto estamos muy felices de compartir en esta ocasión estos minutos junto a Carlos Ferraro. Él es presidente de Signis ALC y en el contexto que se va a desarrollar ya la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y por supuesto también con el argumento del mensaje del Papa Francisco que ya se lo ha difundido, queremos conocer este tema. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, gracias por el espacio de comunicación, Dayana. Muchas gracias a ti, Carlos, y por supuesto para toda América Latina y el Caribe. En estos momentos ya se conoce el mensaje del Papa Francisco en el contexto de la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¿Cuál es el reto específicamente, Carlos, en este año, en el número 56 de esta jornada? El número 56 de alguna manera es una continuidad del número 55. Francisco, con su inteligencia y su mirada comunicacional, a la cual ya nos tiene acostumbrados, comienza en la etapa anterior a este documento a salir, a ver, a ir a un determinado lugar. Y esto tiene que ver con poner en práctica los sentidos que están en juego en todo proceso comunicativo. En estas jornadas, en la número 56, centra su palabra en el tema de la escucha. Nosotros los comunicadores, tal vez por una cuestión de un vicio profesional, pensamos que la comunicación arranca en el acto comunicativo que nosotros provocamos o creamos. Es decir, sentimos que tenemos cosas que decir, ya sea con la palabra, ya sea con la imagen, ya sea con cualquier tecnología, y nos olvidamos o no tenemos en cuenta que el principio, la esencia fundamental de la comunicación arranca en la escucha, que también nosotros podemos llevarlo al plano de la observación. Es decir, primero tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a escuchar. La escucha es aquello que nos va a dar el ingrediente, el contenido de lo que nosotros vamos a hacer con la comunicación. Si no, simplemente queda como un acto personal en donde la mirada que nosotros arrojamos al mundo con nuestra comunicación no es nada más ni nada menos que nuestra vista personal. En cambio, si nosotros arrancamos con la escucha, es decir, nos colocamos en el lugar del otro que quiere decirnos, que tiene cosas que contar, que tiene cosas que argumentar, que tiene una vida, que tiene una emoción, que tiene una espiritualidad, eso es lo que a nosotros nos va a nutrir como materia prima para la comunicación. El lema de esta jornada es escuchar con los oídos del corazón. Específicamente dentro de este argumento, ¿qué decir sobre todo? ¿Cuál es la reflexión que deja esta nueva jornada, Carlos? Bueno, justamente esto es lo nuevo y desafiante. Porque lo que yo acabo de decir recién tiene que ver más que nada con una actitud de escucha que puede tener que ver con colocarme cerca del otro y escucharlo y después sacar mis propias conclusiones y elaborar con eso un mensaje o una reflexión. En cambio, acá cuando se incorpora al corazón, es decir, poner los oídos en el corazón y no el corazón en los oídos, esto ya significa entrar en una dimensión, yo diría casi de carácter espiritual en la comunicación. Porque ya no es si comunico bien o comunico mal desde una técnica, sino es colocarme sensiblemente en la necesidad de lo que el otro me quiere decir. Y eso es renunciar muchas veces a un montón de estructuras racionales que tenemos en la comunicación, porque el corazón habla de emociones, habla de sensibilidad. El corazón es algo caliente que escucha justamente lo que el otro me quiere decir, posiblemente desde sus entrañas. Es decir,
conectarnos con el corazón y no con el oído, digamos, simplemente como un instrumento de percepción. Esta es la novedad para mí, ¿no? Esta es la novedad y este es el desafío, porque ustedes saben, no pueden provenir de la Iglesia si no son mensajes que tienen que ver con lo trascendente, con la espiritualidad, con la sensibilidad, como la Iglesia como maestra nos ilumina. Pero después cuando queremos bajar eso al plano de la realidad, suena como distante, suena como si fuera casi una utopía. Bueno, justamente ese es el desafío, es colocar en la comunicación, concretamente en los comunicadores, que son los agentes que hacen la comunicación, que haya un corazón que sea capaz de vibrar y transformarse en el oído que origina la comunicación. Esto es un desafío enorme, porque vivimos en una sociedad absolutamente polarizada, en donde nadie escucha a nadie, en donde creo que mi argumento es más válido que el otro y armo un argumento que no implica escucharlo al otro, sino derrotarlo en lo que el otro me está argumentando, sin ponerme en el lugar de él y además creyendo que la totalidad de la verdad está de mi lado. Por eso no, ni siquiera me tomo el trabajo de escuchar, porque como yo tengo la verdad, ¿para qué lo voy a escuchar? Hago como que lo escucho, pero evidentemente no surge de ahí la posibilidad que, como dice el propio Francisco, haya al menos una parte de verdad en el otro que no piensa como yo. Estos son, para mí, el gran desafío que tienen los comunicadores a partir de esta propuesta que Francisco nos regaló en su carta 56. Uh-huh. Dentro de esta carta, Carlos, el Papa Francisco también cita el testimonio de vida, la práctica que en su momento hizo nuestro patrono de periodistas y escritores. Hablo de San Francisco de Sales. Y es que obviamente él llevó a la práctica todo lo que en su contexto había. Prácticamente estuvo en las calles, eh, pudo conocer la realidad y transformar de cierta manera. Pero ahora en la actualidad específicamente, ¿cómo se puede aplicar, sobre todo para las nuevas generaciones? Y ahora estamos en una tendencia increíble de la tecnología, las facilidades tecnológicas. Sin embargo, que parece que mientras más tecnología, más evolución tecnológica, hablamos, como que menos espacios tenemos para escuchar a la gente, para emitir las necesidades de la gente, la realidad que nos convoca, informar como periodistas. Cuando tú hablabas de San Francisco de Sales, que justamente es la celebración del 24 de enero, donde siempre se gestan estos documentos de comunicación para nosotros los comunicadores, a mí me vino a la mente a un San Francisco de Sales muy cercano a nosotros, que es el propio patrono de nuestra institución, que es San Romero. San Romero, comunicador, digamos, fue el primero que puso, no sé si fue el primero, pero porque ya lo tenemos a Sales con eso, pero en nuestra América Latina, con una realidad, yo diría, social y política, lamentablemente a veces muy parecida a la que se está viviendo en muchos pueblos, puso la escucha en la voz del pueblo. Y él fue de alguna manera el que facilitó darle voz a los que no tenían voz. Y cuando yo digo darle voz a los que no tienen voz, estoy diciendo que primero tengo que escuchar esa voz para darle el espacio y facilitarle su expansión y su presencia en lugares donde sería casi imposible ser escuchado. Hoy tenemos una realidad tecnologizada o mediada, en este caso por las redes digitales, en donde justamente yo entiendo que las redes digitales no promueven el diálogo. No promueven el diálogo. Sin tener una visión apocalíptica, digamos, del término, yo diría que las redes digitales se ordenan más bien a generar burbujas de circuitos cerrados, en donde los que participan de esas redes tienen un pensamiento que muchas veces no se atreven o no sabrían cómo hacerlo por el tema de la inducción que muchas veces gobiernan los algoritmos, en donde hay un discurso que circula y se envicia
en sí mismo sin ser capaz de abrirse a la escucha, en este caso, de palabras o de sentimientos distintos. Las redes digitales podrían y pueden, y en algunos casos se ven muy buenos ejemplos de ponerse en una actitud de escucha. Pero para eso va a haber que trabajar mucho, porque no se indica en una primera instancia que las redes digitales contribuyan al crecimiento de una sociedad en actitud de escucha, sino más bien en una sociedad que se cierra en grupos en donde no hay una convergencia. Hay una convergencia, si ustedes quieren, tecnológica, pero no hay una convergencia de ideas, de diversidades y de pluralidad. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Signis, Signis ALC, tenemos una oportunidad muy interesante porque tenemos una radio digital. Y justamente si nosotros somos capaces de hacer una buena comunicación, tenemos la herramienta estratégica perfecta para hacer una comunicación radial que comience con la escucha. Yo diría que hay como que invertir una ecuación. Hay que escuchar para hablar y dejar que hablen los que escuchan. Nosotros tenemos en una audiencia de gente que seguramente nos escucha y nosotros somos los que inauguramos con un programa, con una producción, un decir. Bueno, si somos capaces que ese decir radial se base en un acto de escucha originario, ahí vamos a estar cumpliendo en una red digital, vamos a estar concretamente produciendo una verdadera comunicación. Entonces, yo veo por un lado que hay un desafío muy interesante en estas propuestas de Francisco, pero también veo que existe la posibilidad concreta y cercana, en este caso a nivel institucional, de poder llevar a la realidad, a la práctica, esa dinámica de escucha dentro de lo que podríamos llamar redes digitales, por cómo hoy se presenta la radio. Agradecemos a todos quienes están en sintonía de Radio Lío, la chispa de la palabra. En esta ocasión conversamos con Carlos Ferraro, presidente de Signis ALC. Recuerde que usted también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio Lío y en Spotify todos los programas de los diferentes países de América Latina y el Caribe para que usted pueda escuchar y ser parte de nuestra programación. Carlos, específicamente llevando adelante este diálogo de la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y hablando netamente de la realidad que viven los periodistas y la sociedad como tal, la convulsión que estamos viviendo entre el individualismo. Muchas veces considera la sociedad que los periodistas ejercen un trabajo muy individualista. Hablo específicamente por los medios mundiales comerciales. Pero ¿qué hay del lado humanitario? En este caso, los medios comunitarios específicamente, que van más allá de un espacio comercial. Pero lastimosamente como que se ha ido reduciendo los espacios para estos medios que realmente saben la finalidad de los medios de comunicación. Bueno, lamentablemente los medios se han ideologizado y se han politizado. Esto no es una novedad, pero yo creo que en los últimos tiempos ha tomado un énfasis tremendo. Yo siempre hago una división o una aclaración, mejor dicho, entre lo que es el periodismo y lo que es el periodista. Si nosotros tomamos al periodismo como una empresa, hoy muchas de esas empresas, podríamos llamar lo que son los medios comerciales, han tomado partido por los poderosos, de alguna manera, en donde cierto tipo o la mayoría de sus intereses no responden a las necesidades de los que más sufren, y tenemos al mismo tiempo una comunicación comunitaria, digamos, alternativa, que está mucho más cercana a la realidad de los que sufren. Tenemos como, si ustedes quieren, como dos periodismos, uno hegemónico con mucho poder que se impone en el imaginario social, construyendo más una mirada desde el individualismo, yo diría, y lamentablemente desde el odio, desde la división, desde la separación, desde el discurso, la narrativa sin argumentación, y tenemos también un periodismo
que se acerca con mucha sensibilidad a mirar y a denunciar aquellas cosas que justamente están ausentes en los medios hegemónicos. Yo creo que es una buena oportunidad desarrollar ese tipo de comunicación. Yo no creo que se pueda esperar demasiado de los medios hegemónicos, porque para que eso pudiera cambiar, se necesita construir una ciudadanía crítica, responsable, participativa, que incluso el acuerdo que hay entre un comunicador y quien lo escucha, el usuario, tendría que ser una relación mucho más madura, una relación donde uno pueda reaccionar cuando hay una comunicación manejada por los trolls o manejados por los bots o manejadas, digamos, directamente por la fake news. Es decir, ese es un campo muy difícil de cambiar. Yo no digo que no pueda hacerse y no digo que no haya que trabajar para eso, pero creo que hoy la comunicación comunitaria, la comunicación que en algún momento se llamó alternativa, pero que es una comunicación desprovista de los intereses del poder y más apuntando a las necesidades de la gente, es el tipo de comunicación que más tenemos que desarrollar, especialmente en nuestro continente. Esto tampoco es una novedad, porque en la década del 60, del 70, hubo ese tipo de comunicación que yo creo que en algún punto se debilitó, pero que hoy, frente a las necesidades de la gente y las comunidades organizadas, emerge nuevamente como una forma de comunicar que yo creo que está mucho más cerca de las realidades y de las necesidades de la gente que la cantidad de medios que nosotros consumimos habitualmente fuera de esos circuitos. Prácticamente sería una retroalimentación, un dar y dar, Carlos, que en su momento también hablaba el Papa Francisco dentro de sus encíclicas también, y sobre todo considerando esta retroalimentación de la ayuda mutua específicamente, y hablando justamente del rol de los periodistas, de los comunicadores en torno a la sociedad. Ahora, ¿cuál es la connotación que debe dar la sociedad como tal hacia los periodistas, Carlos? Citemos varios ejemplos que lamentablemente está sucediendo en diferentes partes del mundo. Periodistas por ayudar a refugiados o por ayudar a perseguir pistas para poder llegar con desaparecidos son asesinados. En países que lamentablemente están detonando guerras por circunstancias territoriales o económicas también, periodistas son asesinados. ¿Qué es lo que sucede cuando un periodista es callado? Cuando un periodista es callado, se mutila la verdad. Y yo creo que lo que hay que hacer es que la verdad esté permanentemente iluminando. Yo creo que los periodistas hoy son actores fundamentales y necesarios para llevar un mundo adelante, para esclarecer, para iluminar, para mostrar en aquellas sociedades que están adormecidas o posiblemente narcotizadas o manipuladas por los otros tipos de medios, valorar esta acción periodística del que se va a jugar fuera de los intereses que ya hablábamos antes y que compromete su profesión a querer mostrar verdades sufrientes, incómodas, molestas, oscuras, lejanas. Bueno, yo creo que son en algún sentido los que fueron a dar la vida o terminaron dando la vida, seguramente en forma involuntaria, son los mártires de la comunicación, son los mártires de hoy. Lo mismo que muchos líderes sociales, de organizaciones sociales, que manifiestan las necesidades de las grandes multitudes que están atrás sufrientes. El periodismo, ese tipo de periodismo al cual tú haces alusión, Diana, es fundamental como para que, casi diría como para que el mundo siga funcionando en términos de justicia. Porque si ese periodismo se acallara, se debilitara o desaparecería, no tendríamos la posibilidad de acercarnos a realidades que cotidianamente no están cerca nuestro. Tenemos que pensar que de alguna manera son mensajeros que nos muestran las zonas oscuras de la humanidad. Y generalmente la gente está instalada en otras necesidades
y se retroalimenta, como tú dices, por ahí con circuitos informativos en donde esas realidades están absolutamente negadas. De manera que contar con periodistas cuya actividad cotidiana, diaria, esté en los bordes y en las fronteras donde hay que ir a caminar de las realidades de nuestros pueblos, yo casi te diría que les rindo un homenaje y te diría que son siempre para mí un motivo de admiración y de promoción para mostrar lo que son, digamos, el valor que tiene esa profesión cuando se juega a fondo. Y qué mejor hacerlo como lo ha dicho ya en su carta el Papa Francisco, escuchar con los oídos del corazón. Carlos, estamos llegando a la parte final y algo fundamental para las personas que se encuentran siempre pendientes de las plataformas sociales de Signis ALC, ahora de Radio Lío, son las capacitaciones que a través de esta convergencia digital podemos llegar a todos los rincones del mundo. Y una de las capacitaciones anteriores que tuvimos fue justamente con José Ignacio López Vigil, y él nos daba una reflexión importante que como periodistas, como entrevistadores y sobre todo como seres humanos debemos conocer. Es el ver, el juzgar y el actuar. En esta entrevista nos hemos quedado en juzgar específicamente. Y Carlos, adjunto a tu mensaje, ¿cómo debemos nosotros actuar en estos momentos? En la 56 jornada de las comunicaciones sociales a nivel mundial, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento para ver mejoras en esta escucha? Yo al ver, juzgar y actuar, le adiciono en el ver el escuchar. Ese ver y ese escuchar siempre tiene que ser un ver y un escuchar crítico. A la palabra juzgar le pongo el discernimiento. Me gusta más discernimiento que juzgar. La palabra juzgar tiene una connotación a veces de colocarse en un lugar y sacar como una especie de dictamen, para decirlo de alguna manera, aunque no haya en ese término o como se haya usado hasta el momento esa intencionalidad. Sin embargo, discernir me resulta mucho más claro porque me coloca frente a una obligación de mirar con claridad lo que pasa en el mundo. Entender lo que pasa en el mundo por la complejidad de las cosas que pasan en el mundo. No podemos creer que la realidad es algo simple. La realidad es muy compleja, todo el tema de la interculturalidad, todo el tema de la diversidad, de los movimientos humanos que existen en este momento, involuntarios, todo eso genera una complejidad en el mundo que si yo no aprendo a discernirla, poco puedo hacer una buena comunicación. Y el actuar, obviamente, para nosotros los comunicadores, es hacer la comunicación que debemos hacer basada fundamentalmente en los principios del Evangelio y en la claridad que tiene la doctrina social de la Iglesia a través de sus documentos e incluso sus documentos específicos con respecto al tema de la comunicación. Esa tarea, si nosotros la hacemos bien, no me cabe la menor duda que es la mejor contribución que se puede hacer para una transformación social. El mundo no puede seguir como está. Hay que transformar a ese mundo en términos sociales, pero no podemos ideologizar esa transformación, sino que sí, tiene que ser una transformación que surge justamente originaria y esencialmente en colocarse en el lugar del otro, una empatía, poder entenderlo al otro, escuchándolo, ahora sí sabemos con el corazón, para saber cómo tiene que ser nuestra comunicación. Creo que los comunicadores, nosotros por lo menos en Signis tenemos una vocación de construir una cultura de paz. Y si no es con estas cosas que hemos reflexionado hoy, no creo que se pueda llegar a esa hermosa utopía que es encontrar un mundo que pueda vivir en paz, en donde la justicia es el trasfondo de todo escenario.
Bueno, quienes estamos dentro de esta línea muy armónica, pues siempre tenemos en mente, querido Carlos, que la comunicación siempre será una herramienta de paz. Hemos llegado a la parte final en esta ocasión a través de Radio Lío. Hemos escuchado a Carlos Ferraro, quien es presidente de Signis ALC. El próximo 29 de mayo estaremos justamente ya celebrando la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y es por ello que hemos considerado siempre importante estas fechas para resaltar estas reflexiones y sobre todo poner sobre el tapete estas circunstancias positivas que aún por cada uno de nosotros podemos ser otra realidad posible en este mundo que vivimos tan agitados, tan ajetreados, pues siempre debemos dar un espacio para la reflexión y sobre todo para saber qué es lo que podemos estar haciendo mal y reflexionar para hacerlo bien. Entonces, agradecemos a todos ustedes por estar siempre pendiente de nuestra programación y sintonía y por supuesto, Carlos, estamos muy felices de celebrar esta fecha. ¿Qué decir en la parte final? Bueno, ante todo, celebrar justamente como tú dices esa fecha, porque toda oportunidad que haga que la comunicación tenga protagonismo, estamos sumando a ese cambio del mundo al cual queremos arribar. Quiero agradecer el espacio que me ha dado Radio Lío para poder decir estas palabras. Siempre les digo a todos los comunicadores que algo que se ha naturalizado mucho, que es comunicar, la verdad que yo lo siento como un acto de privilegio. Poder ponernos en contacto con otros seres humanos que van a escucharnos, creo que es un acto sublime. Y ojalá que no se pierda ese misterio que tiene la comunicación por el hecho a veces de estar en una rutina comunicativa, ¿no? Ojalá que la comunicación se encienda verdaderamente cada vez que queremos comunicar. Gracias y felices jornadas.